Y si te dijera que en tu propia cocina hay hojas muy familiares que pueden marcar la diferencia entre mantener tus riñones funcionando o acabar en el hospital sometiéndose a diálisis 3 veces por semana, ¿me creerías? Unas hojas que probablemente has visto cientos de veces, quizás incluso las has tirado pensando que eran simples hierbas aromáticas sin ningún valor especial. Pero son precisamente estas las que tienen la capacidad de dar un respiro a tus riñones, reducir la carga de filtrado de la sangre y limitar el riesgo de que la insuficiencia renal avance. Mucha gente cree que cuando la creatinina sube, cuando los riñones se debilitan, es simplemente una ley de la edad, que tarde o temprano llegará el momento de aceptar los medicamentos, el tratamiento e incluso la diálisis. Pero esa no es toda la verdad. La verdad es que tu cuerpo tiene una increíble capacidad de recuperación si recibe el apoyo adecuado en el momento adecuado. Y lo más especial de entre todas las hojas que voy a compartir hoy es la última. Una que quizás ya tengas en tu cocina, fácil de encontrar, fácil de usar y que podría cambiar por completo la forma en que proteges tus riñones a partir de hoy. Quédate hasta el final porque la siguiente información podría ayudarte a evitar años de dependencia de una máquina de diálisis. Empezamos con el primer grupo, las hojas con efecto diurético natural. Se trata del llantén mayor, las barbas de maíz y el cilantro silvestre. El punto en común de estas 3 plantas es su capacidad para ayudar a los riñones a eliminar los desechos de forma más eficaz, sin alterar de manera significativa el equilibrio de minerales, como puede ocurrir con algunos diuréticos farmacológicos más potentes. El llantén mayor, esa pequeña planta que suele crecer en los bordes de los caminos y que muchas personas consideran simplemente una mala hierba, ha sido utilizado durante siglos en la medicina tradicional de distintas culturas. Los compuestos naturales presentes en el llantén pueden contribuir a un ligero aumento de la tasa de filtración glomerular. Dicho de una forma sencilla, es como si se abrieran pequeños canales adicionales dentro de un sistema de agua, permitiendo que el flujo circule con mayor facilidad sin sobrecargar la estructura principal. Este apoyo suave resulta especialmente interesante para personas mayores, cuyos riñones ya no filtran con la misma eficiencia que en la juventud. Las barbas de maíz, esas hebras finas y amarillas que normalmente retiramos y tiramos al pelar una mazorca, en realidad contienen flavonoides y saponinas. Estos compuestos vegetales pueden estimular de manera moderada la producción de orina. El objetivo no es obligar a los riñones a trabajar más allá de sus capacidades, sino favorecer un drenaje suave que ayude al organismo a eliminar el exceso de líquidos y a reducir esa sensación de pesadez en las piernas que muchas personas mayores conocen bien. El cilantro silvestre aporta un beneficio adicional que a menudo pasa desapercibido. Algunos de sus compuestos vegetales presentan propiedades antibacterianas naturales. Estas sustancias pueden ayudar a limitar la adhesión de bacterias a las paredes del tracto urinario. Este detalle es importante porque una infección urinaria mal controlada puede ascender hacia los riñones y con el tiempo provocar daño renal. Aquí aparece un pequeño punto de reflexión que muchas personas descubren demasiado tarde. En la mayoría de los casos, el daño renal no comienza de forma brusca. Empieza con pequeños problemas repetidos, como infecciones urinarias, deshidratación o acumulación lenta de desechos metabólicos. Por eso, pequeños hábitos diarios pueden marcar una diferencia enorme con los años. El uso de estas plantas es bastante sencillo. Puedes tomar un pequeño puñado de cada una, lavarlas bien y hervirlas en aproximadamente 1 litro de agua durante unos 10 minutos. Después, deja que la preparación se enfríe, cuela el líquido para retirar los restos vegetales y bébelo a lo largo del día como si fuera agua normal. Cuando estas 3 plantas se combinan, el efecto diurético puede potenciarse gracias a una acción sinérgica. Esto significa que sus efectos no solo se suman, sino que se apoyan entre sí y generan un resultado más equilibrado para el organismo.
Sin embargo, existe una advertencia importante que no debemos ignorar. Si tienes la presión arterial baja o si estás tomando medicamentos antihipertensivos, es recomendable consultar con tu médico antes de consumir estas infusiones con regularidad. El efecto diurético podría disminuir aún más la presión arterial y provocar mareos o debilidad. Y antes de hablar del siguiente grupo de hojas, hay algo todavía más importante que cualquier planta medicinal que puedas encontrar en la cocina o en el jardín. Antes de mencionar cualquier otra hoja, necesito detenerme un momento para compartir algo que puede parecer demasiado simple, pero que en realidad es uno de los factores más decisivos para la salud renal. Si solo pudieras elegir una única cosa para proteger tus riñones, no sería el llantén, ni las barbas de maíz, ni ninguna hoja especial. Sería el agua. Puede sonar demasiado sencillo, incluso un poco obvio, pero sorprendentemente es precisamente aquí donde muchas personas mayores de 60 años están cometiendo un error sin darse cuenta. Con el paso de los años, el cerebro experimenta cambios fisiológicos que reducen la sensación de sed. En otras palabras, el cuerpo sigue necesitando agua, pero el cerebro deja de enviar señales tan claras para recordártelo. El resultado, una deshidratación crónica que pasa desapercibida durante años. Cuando el cuerpo está deshidratado, la orina se vuelve más concentrada, su color se vuelve más oscuro, parecido al de un té fuerte. En ese contexto, sustancias de desecho como la creatinina se eliminan con mayor dificultad. Poco a poco, estas sustancias pueden acumularse en la sangre. Imagina por un momento que los riñones son un filtro. Si a ese filtro solo le llega un flujo pequeño y espeso de líquido, terminará destruyéndose con mayor rapidez. Pero si el flujo es suficiente, limpio y constante, el filtro puede mantenerse funcionando durante mucho más tiempo. O piensa en algo cotidiano. Cuando lavas la ropa, ¿prefieres usar abundante agua limpia para arrastrar la suciedad o intentar lavar todo con muy poca agua turbia? La respuesta es evidente. Diversas organizaciones de salud recomiendan que la mayoría de los adultos consuman entre 1,5 y 2 litros de agua al día. Esta recomendación puede variar en situaciones específicas, por ejemplo en personas con insuficiencia cardíaca avanzada o cuando un médico indica una restricción de líquidos. Entonces surge una pregunta muy práctica. ¿Cómo saber si realmente estás bebiendo suficiente agua? Una forma simple es observar el color de la orina. Si tiene un tono amarillo pálido, parecido a una limonada suave, suele ser una buena señal de hidratación. Si es muy oscura y tiene un olor fuerte, el cuerpo probablemente necesita más agua. Existe además un pequeño truco que puede ayudarte mucho. No esperes a tener sed para beber. Cuando aparece la sensación de sed, el proceso de deshidratación ya ha comenzado. Puedes colocar una botella de agua cerca del lugar donde pasas más tiempo durante el día. Bebe pequeños sorbos de manera regular. Por la mañana, al despertar, un vaso de agua tibia puede ayudar a activar suavemente el funcionamiento renal después de varias horas de descanso. Antes de las comidas, medio vaso de agua puede ser suficiente. Entre comidas, pequeños sorbos mantienen el equilibrio. Por la noche, conviene reducir la cantidad para evitar interrupciones frecuentes del sueño. Hace algún tiempo conocí a un hombre de 78 años cuyo nivel de creatinina preocupaba a su médico. Cuando le pregunté cuánta agua bebía al día, respondió que normalmente tomaba apenas 2 o 3 vasos. Tras ajustar su consumo a aproximadamente 2 litros diarios durante varios meses, su nivel de creatinina descendió de manera notable sin que hubiera cambiado ningún otro hábito importante. No fue un milagro. Fue simplemente el cuerpo recibiendo el apoyo básico que necesitaba. El agua es la base de todo. Sin una hidratación adecuada, incluso las mejores plantas medicinales difícilmente pueden ofrecer sus beneficios completos. Y ahora que esta base fundamental está clara, en el siguiente grupo hablaremos de unas hojas especialmente interesantes para quienes también están preocupados por el control del azúcar en sangre y el riesgo de diabetes.
Ahora hablemos de una de las mayores causas de insuficiencia renal que muchas personas todavía no se toman realmente en serio, la diabetes. Un gran porcentaje de las personas que terminan necesitando diálisis tienen su origen en un mal control del azúcar en sangre durante muchos años. Cuando la glucosa permanece elevada de manera constante, es como si el filtro de los riñones estuviera sumergido de forma continua en una solución espesa y pegajosa. Con el tiempo, las nefronas, que son las unidades microscópicas responsables de la filtración, comienzan a deteriorarse. Pueden desarrollar fibrosis y poco a poco pierden su capacidad de filtrar correctamente. Por eso controlar el azúcar en sangre no es solo una estrategia para proteger el corazón o la vista, también es una forma directa de proteger los riñones y preservar su función durante más años. Dentro de este grupo, las hojas de morera destacan como un ejemplo interesante. Las hojas de morera contienen un compuesto natural que puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Cuando el organismo utiliza la insulina con mayor eficiencia, el aumento del azúcar en sangre después de las comidas suele ser menor. Esto significa que los riñones no se ven obligados a filtrar niveles elevados de glucosa durante periodos prolongados. Además, los flavonoides presentes en las hojas de morera poseen actividad antioxidante. Estos compuestos ayudan a proteger las células frente al daño asociado a concentraciones altas de glucosa en la sangre. Su uso es relativamente sencillo. Puedes utilizar hojas secas de morera para preparar una infusión y beberla aproximadamente 20 o 30 minutos antes de las comidas principales. Este pequeño hábito puede ayudar a moderar el aumento del azúcar después de comer. Aquí aparece un punto interesante que muchas personas descubren con el tiempo. No siempre se trata de grandes cambios en la dieta o en el estilo de vida. A menudo son pequeñas decisiones repetidas cada día las que terminan marcando la diferencia en la salud a largo plazo. Otra hoja mucho más familiar es el orégano. La mayoría de las personas lo conocen únicamente como una especia culinaria, pero en realidad contiene compuestos vegetales con propiedades interesantes para el metabolismo. Algunos de estos compuestos pueden contribuir a reducir la inflamación y favorecer un mejor manejo del azúcar por parte del organismo. Cuando se consume por la noche en forma de una infusión suave, el orégano también puede ayudar a relajar el sistema nervioso y mejorar la calidad del sueño. Y aquí aparece otro detalle que a menudo se pasa por alto. Dormir bien tiene un papel importante en la regulación del metabolismo de la glucosa. Un descanso adecuado ayuda al organismo a mantener niveles de azúcar más estables. Cuando la glucosa se mantiene más equilibrada, los riñones trabajan en un entorno menos agresivo y el proceso de daño puede ralentizarse. Pero además del azúcar elevado, existe otro factor silencioso que puede afectar a los riñones y que muchas personas no perciben claramente. Además de la deshidratación y de los niveles elevados de glucosa en sangre, hay otro proceso que puede contribuir al deterioro progresivo de la función renal. Se trata de la inflamación crónica. La inflamación crónica no es igual que la inflamación aguda que aparece cuando tenemos fiebre o una zona dolorida e hinchada. En este caso, el proceso ocurre de forma silenciosa dentro del organismo. Es como un pequeño fuego que permanece encendido durante años sin que lo veamos. Con el paso del tiempo, ese proceso inflamatorio puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos y afectar a las nefronas del riñón. Cuando la inflamación se mantiene durante largos periodos, el tejido renal puede desarrollar fibrosis. Esto significa que parte del tejido se transforma en tejido cicatricial que ya no puede realizar la filtración de manera eficaz. Dentro del grupo de las hojas con propiedades antiinflamatorias, el té verde es una de las opciones más estudiadas por la investigación científica.
El té verde contiene polifenoles y otros compuestos bioactivos capaces de neutralizar radicales libres y contribuir a reducir la respuesta inflamatoria del organismo. Cuando el nivel de inflamación disminuye, la presión sobre los pequeños vasos sanguíneos del riñón también se reduce. Este efecto puede ayudar a ralentizar el proceso de fibrosis y el deterioro progresivo de la función renal. Beber 1 o 2 tazas de té verde al día sin añadir azúcar puede convertirse en un hábito sencillo que ofrece beneficios con el tiempo. Otra hoja menos conocida es la perilla, también llamada shiso. Las hojas de perilla contienen compuestos vegetales que pueden ayudar a reducir la respuesta inflamatoria y proteger las paredes de los vasos sanguíneos. Algunas investigaciones sugieren que los compuestos presentes en estas hojas pueden contribuir a disminuir la cantidad de proteína en la orina. La presencia elevada de proteínas en la orina suele ser una señal de que el filtro del riñón está perdiendo su capacidad de retener estas moléculas. Cuando esa cantidad de proteína disminuye, suele interpretarse como una señal positiva de que el proceso de daño renal está mejor controlado. Las hojas de perilla pueden utilizarse frescas en preparaciones culinarias o también en forma de infusión suave. No se trata de un efecto inmediato que aparezca en pocos días, pero con el tiempo puede contribuir a proteger la estructura de los riñones y a ralentizar el deterioro de su función. Y ahora llegamos a la parte que mencionamos al principio, la hoja que muchas personas consideran una especie de apoyo integral para la salud renal. Hablamos del cilantro, una hierba aromática muy común en muchas cocinas. Quizás la utilizas para espolvorear sobre una sopa, añadirla a una ensalada o incorporar a un guiso. Sin embargo, pocas personas imaginan que el cilantro puede ofrecer varios beneficios relacionados con el sistema renal. El cilantro presenta un ligero efecto diurético que puede favorecer el aumento del flujo de orina y facilitar la eliminación de sustancias de desecho. Esto ayuda a reducir la carga de trabajo sobre las nefronas. Además, algunos de los compuestos vegetales presentes en el cilantro poseen propiedades antiinflamatorias naturales. Al reducir la inflamación crónica, también se protege mejor la red de pequeños vasos sanguíneos que nutren a los riñones. Diversos estudios sugieren que el cilantro puede participar en procesos de eliminación de ciertos metales pesados y otras toxinas acumuladas en el organismo. Cuando la cantidad de sustancias de desecho disminuye, el sistema de filtración renal trabaja con menor presión. El cilantro también se menciona con frecuencia en relación con la formación de pequeños cálculos renales. Gracias a su capacidad para aumentar el flujo urinario y relajar suavemente la musculatura de las vías urinarias, puede ayudar a que pequeños cristales se eliminen antes de que se agrupen y formen cálculos de mayor tamaño. El cilantro también puede aportar beneficios al sistema cardiovascular, ya que puede favorecer una mejor circulación sanguínea y contribuir al mantenimiento de una presión arterial estable. Y como los riñones están estrechamente relacionados con el sistema cardiovascular, cuando uno de estos sistemas funciona mejor, el otro también suele beneficiarse. Lo más interesante es que su uso es muy sencillo. Puedes consumir cilantro fresco en tus comidas diarias, triturarlo suavemente con agua para preparar una bebida ligera o utilizarlo en forma de infusión. No es necesario buscar ingredientes difíciles de encontrar ni seguir preparaciones complicadas. En realidad, algo tan simple como añadir unas ramitas de cilantro a tus platos cotidianos puede convertirse en un pequeño apoyo diario para tus riñones desde varios frentes al mismo tiempo. Hasta ahora hemos repasado 5 pilares naturales que pueden ayudar a proteger la función renal. Primero, el grupo de hojas con efecto diurético suave, como el llantén, las barbas de maíz y el cilantro silvestre, que pueden favorecer la eliminación de desechos sin alterar de forma significativa el equilibrio de minerales del organismo.
Segundo, el agua, que representa la base fundamental para que los riñones funcionen correctamente y para facilitar la eliminación de sustancias de desecho como la creatinina. Tercero, las hojas, que pueden ayudar a mantener un mejor control del azúcar en sangre, como las hojas de morera y el orégano. Mantener niveles de glucosa más estables puede contribuir a prevenir el daño renal asociado a la diabetes a lo largo del tiempo. Cuarto, el grupo de hojas con propiedades antiinflamatorias como el té verde y la perilla, que ayudan a reducir ese proceso inflamatorio silencioso que con los años puede favorecer la fibrosis del tejido renal. Y finalmente, el cilantro, una hoja muy común en la cocina, pero con un impacto amplio gracias a su combinación de efecto diurético suave, propiedades antiinflamatorias y su posible apoyo en la eliminación de sustancias de desecho del organismo. Cada uno de estos métodos por separado puede producir pequeños cambios. Sin embargo, cuando se combinan como parte de un estilo de vida equilibrado, pueden formar un sistema de apoyo mucho más sostenible para la salud renal. La función de los riñones no es solo un número que aparece en un análisis de laboratorio. También está relacionada con algo mucho más importante: tu capacidad para mantener la independencia, cuidar de tu familia y disfrutar de momentos sencillos como compartir una comida con tus hijos o tus nietos sin las limitaciones que puede imponer un tratamiento de diálisis. Cuidar tus riñones hoy es, en realidad, una forma de proteger tu calidad de vida en el futuro. Antes de terminar, quiero hacerte una pregunta importante. De los 5 métodos que hemos comentado hoy, ¿con cuál sientes que podrías empezar mañana mismo? Las hojas con efecto diurético suave, beber suficiente agua cada día, mantener un mejor control del azúcar en sangre, incorporar hojas con propiedades antiinflamatorias o añadir cilantro de forma habitual a tu alimentación. Escribe el número correspondiente en la sección de comentarios y haz un pequeño compromiso contigo mismo. El simple hecho de expresar ese compromiso puede ayudarte a dar el primer paso real hacia un cambio positivo y también puede inspirar a otras personas que quizá están preocupadas en silencio por la salud de sus riñones. Si el contenido de hoy te ha resultado útil, compártelo con las personas que aprecias y con esos amigos o familiares que sabes que también se preocupan por su salud. A veces, un pequeño hábito que empieza hoy puede marcar una gran diferencia en la forma en que vivirás los próximos años.